Por eso mantengo la hipótesis que lo que generó el conflicto social no fue inicialmente el sector de la burguesía, sino que fue un sector medio. El sector medio. El sector medio es lo que he escrito en página 12, cuando hubo el golpe y escribí unos textitos a los primeros días. Cada vez reafirmo más, y los audios que han salido hace 2-3 días donde el golpista Camacho dice que su papá se reunió con los militares y policías, creo que acaba de redondear esta hipótesis. Lo explicaste bien con Pani, los rombos. Sí, de ser una sociedad triángulo, nos volvimos una sociedad rombo, pero eso también tiene su factura. Es decir, algo así como que no se puede construir igualdad impunemente. Hay siempre un costo en la construcción de igualdad. ¿Cuál es lo...? Quiero demostrar luego con cifras. Algún rato voy a tener material para demostrar con cifras. Lo que logramos nosotros es sacar de la extrema pobreza y la pobreza al 30% de la población en una década. Pues ese 30% de la población sigue siendo obrero, sigue siendo transportista, comerciante o campesino, actividad popular, pero ya no vive en la pobreza, tiene un nivel de ingresos medio. Y al tener un nivel de ingresos medio, ¿qué hace una persona cuando tiene nivel de ingresos medio? Come un poco mejor. En Bolivia, casi el 40% de los sectores populares usan de su dinero para alimentos. Come un poco mejor. Luego, su casa. O alquilan una mejor casa, o construyen su casita, o se compran un lote para algún rato construir. Mandan al hijo a la universidad. Y si te va mejor, te trasladas de barrio. Si tenías una habitación en, no sé, en la frontera de la provincia de Buenos Aires, te vienes a San Telmo, porque puedes ahorrar y te compras un departamentito, ¿no? Y eso hicieron la gente en Bolivia. Sectores populares que les había ido bien en esta década comenzaron a comprarse sus casas en los lugares de las clases medias. Comenzaron a mandar a sus hijos a veces a la universidad estatal, la mayoría, pero también a la universidad privada más prestigiosa. Frecuentan los mismos shopping. Van a ver. Había todo un debate de cómo el teleférico unió el Alto, que es un sector de gente más humilde, con la zona sur donde estaban los shoppings, los malls, no sé cómo se llaman acá. Sí, shopping. Claro, y como en el Alto venían a visitar, y nuestras compañeras llegan al shopping, se traen su comida y se sientan en un lado. Se van a un rincón, sacan la comida para almorzar. Porque como para ellos era un día de viaje, para ir a conocer cómo es la zona sur, que es donde vive la gente más adinerada. Y todo un debate, no es posible, que han venido a ensuciar los salteños, que los pasillos no son comedores, que no tienen modales. Tuvo un debate sobre cómo las clases populares estaban invadiendo, ¿no? Porque venían a ver, y quizás algunos venían a comprar, y capaz tenían dinero. Pero es un hábito sentarse en el piso, hacer como un redondo y compartir. Estás el hijo, el papá, come lo que has traído en el aguayo y luego sigues viendo y capaz te compras un televisor de $1000. Sacas el aguayo, está la comida, en una bolsita están los $1000, ¿no? Porque son tus formas culturales de ejercer las cosas. Hay una película que se llama Zona Sur, que valdría la pena verla, que muestra como una señora de clase media, fifí, rubia, muy simpática, pero empobrecida, le tiene que vender la casa a el hermano del mozo que atendía ¿no? Que trae un aguayo, $500,000, saca no con tarjeta de crédito, sino $500,000 ahí.
Ya confío. Sí, todo humilde, no llega prepotente, sino humilde. Y saca su medio milloncito. Pero un poco refleja la realidad de una Bolivia que permitió que los sectores indígenas populares fueron ascendiendo, una parte de ellos. Pero este sector medio tradicional, en otras sociedades, se mezcla, se entrecruza, ¿no? O busca otros mecanismos de ascenso social. Lo que hizo este sector medio es atrincherarse y, y sacar a relucir como una racialización del lenguaje de clase. No mezclarse con los indios, son unos arribistas, son unos cochinos, son unos ignorantes, no tienen clase. ¿Son mestizos? Sí, por supuesto que son. Algunos más blanqueados. Pues es una clase media tradicional de los últimos 50 años. Claro, lo que pasa es que ellos lograron asentarse en barrios tradicionales, crearon una red, una cultura, sus hijos estaban en las universidades, y cuando venían los gobiernos, ¿de dónde reclutaban a los funcionarios públicos? De ahí. De allí, del hijo, del primo, del sobrino, para hacer un contrato de una empresa para construir, no sé, 100 casas, de esta clase media que está ahí entre que queriendo subir un poco, becas, oportunidades, opciones, pero estos ya no tenían la opción de llegar a nosotros, porque el ascensor para comunicarse con el gobierno era el sindicato, el gremio, el sello del gremio, de la junta de vecinos, no el mecanismo de los vínculos familiares, de ir al golf, de ir al cine, de ir al... que son donde se hacen los negocios, de clase, ¿no? Endogámico. Claro, porque ahora era, pues hay que decir, oye papá, tú te vas a reunir con Evo mañana, pues dile que aquí hay una pequeña empresita de unos jóvenes que quieren hacer esto. Y claro, se reunían con Evo, los dirigentes sindicales, y ahí fluía todo. O está el ministro, ya hablé con el ministro lo va a recibir mañana pasado. Entonces, ellos primero no buscaron fusionarse y nosotros no encontramos un mecanismo de mediación con ellos, nosotros como gobierno, con esta clase media tradicional que había tenido los puestos, los medianos privilegios, las medianas oportunidades de actividad laboral con el Estado. El Estado en otros países es un actor muy importante económicamente, ¿no? Llegamos nosotros a controlar el 40% del Producto Interno Bruto. No hay nada que no pase por el Estado, no solamente en términos de trámites, sino de recursos, de financiamiento. Este sector de clase media fue el que se fue encostrando, se fue endureciendo y se rebeló. De hecho, hace 2 años escribí un artículo, La rebelión de las clases medias. Ya se notaba un malestar. Y un malestar verbalizado, un malestar, ya nos salían a bloquear, los médicos nos hicieron un paro de un mes para que no se aplique la jornada de 8 horas. Ellos se les paga por 8, pero trabajan 6. Y bloquearon y nos tumbaron. Tuvimos que retroceder, nos derrotaron los médicos hace 2 años atrás. Marchaban, hacían sus pitas y ya se fue ahí gestando este mecanismo de una clase media que antes había tenido los privilegios, los reconocimientos, los mecanismos de intermediación fáciles con el Estado, y ahora por la condición de clase eran otros los que tenían esos mecanismos. Yo ubico ahí como el núcleo, no los únicos, pero donde se gestó la rebelión. Y no es un tema reciente, es un tema de años. Y luego, claro, cuando comenzaron a tener éxito y cuando la fuerza comenzó a discurrir por allá, se sumaron, las clases altas se sumaron y ahora están ahí tranquilas y diciendo, bueno, ahora hay que privatizar entonces las empresas del Estado porque son deficitarias y ahora hay que deshacerse de esa empresa del Estado que subvenciona
los precios de los alimentos, porque eso no funciona en la sociedad contemporánea, todo tiene que valer su precio real. No ha sido traumático el pasar a la nueva ruta, pero no fueron los protagonistas del golpe, sino fue esta clase media tradicional. Y por eso cuando uno ve las fotografías de los movilizados inicialmente, son blancos, medio rubios, de la privada. Salía a la universidad católica, el conjunto de mujeres privadas salían. Y fue su primera experiencia política. Hubo una politización de la juventud, es cierto eso. Eran jóvenes que antes no se metían en política, se politizan. Y salen militantemente y marchan y se compran sus cascos para que no les llegue las piedras y se compran sus máscaras antigas por si la policía va a reprimirlos. Este sector politizado de la clase media tradicional, de sus padres y de los hijos, sí van a ser los que van a formar la fuerza central del golpe. Hay también movimientos sociales de la derecha, y la derecha también puede crear mecanismos de movilización social populares, en el sentido de amplios, de no ser pocos. Y luego ellos pueden irradiar a otros sectores. No es que fueron únicos, sino también irradiaron a sectores medios de origen popular que quieren blanquearse, que quieren también ser reconocidos, ser admitidos como parte de este núcleo tradicional. No fue eso mayoritario, pero se ha dado. Doy un ejemplo. Las universidades privadas en La Paz convocaban a marchas de unas 7.000 a 10.000 personas. Y había también de la universidad pública, venían unos 1.000. La relación, 7-1. Hay un sector también popular que se comenzó a movilizarse porque está influenciado por estos creadores de opinión pública, creadores de sentido. Son los que compran los periódicos, son los que se hacen entrevistar en la televisión para comentar de distintos temas. Y es de ahí, cuando uno oye al señor Camacho diciendo cómo su padre se vinculó con los generales de la policía y los militares, comparten vínculos de lugar de vivienda o donde llevan a los hijos con mandos policiales y militares. Ahí es donde se fue creando no solamente el vínculo ya prebendal, cuánto te doy, sino un estado de predisposición de mandos policiales y mandos militares al golpe, porque ellos, esos mandos policiales y militares, conviven en los mismos lugares donde está esta clase media tradicional, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿cómo se ha producido esto que me decían? Sin echar la culpa, ¿no? Ha habido una base social, ha habido una base social del golpe, y eso es una base social descontenta. No es como en lo clásico, hay diferencias y distancias con Chile. En Chile es la clase alta que logra movilizar a la clase media contra Allende. En Bolivia, la clase alta se mantiene expectante al inicio y es la clase media la que moviliza, la clase media tradicional. En una continuidad de su rebelión y de su enojo ante la formación de una nueva clase media que devalúa sus oportunidades. Yo uso una categoría, el capital étnico, jalo de los cabellos el concepto de Bourdieu, de capitales, y me invento el capital étnico para sociedades coloniales o poscoloniales, porque la etnicidad es un bien, la blanquitud es un bien. La blanquitud no solamente de piel, de apellido, de comportamiento, de lugar, de apariencia, de lugar de vivienda, de tradición, y tu manera de verbalizar a los que no son como vos, indio, cholo,
Ara, ¿no? Medio pelo, negro, oscuro, verbalizas al otro. Y al hacer eso, te colocas más luz y te blanqueas también más. Eso en Bolivia funciona, funcionaba siempre. Somos una sociedad colonial. Eso lo han trabajado varios autores, pero no como capital, no como un bien acumulable. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros durante todo este tiempo? Devaluar el capital étnico. Devaluamos algo que tenías. Si antes tu etnicidad te servía para obtener un puesto laboral, una beca, un reconocimiento, un espacio, la posibilidad de que te alquilen o te vendan una casa en un lugar, tu etnicidad era un plus. Y lo que hace Evo es desmontar este mecanismo colonial. Y al desmontar, económicamente estás devaluando. Es como si tuvieras $1,000 y de la noche a la mañana tienes 500. Entonces, sí, hay aquí un malestar. Si esta hipótesis del capital étnico es válida, entonces esta es una explicación también sintética. Una de nuestros, no hay errores, sino de nuestras acciones fue producir una devaluación de un bien social para un sector. Y al producir la devaluación de ese bien social, estos tipos buscaron un mecanismo de revaluar su bien social. Y el mecanismo que usaron para ello es revitalizar la etnicidad como lenguaje, como discurso. Y de hecho, ¿qué es lo primero que hacen cuando se sublevan? Cuando triunfan, ir a quemar la huipala. ¿Qué es lo que hacen cuando se están rebelando? Insultar a la mujer de pollera. En Santa Cruz la insultan, la agreden. Es más, las mujeres no quieren salir de sus casas durante un tiempo por tener la pollera. Y se les recomienda, señoras de pollera, por favor no salgan estos días porque hay problemas. En el fondo hay imágenes de jóvenes que se suben a las camionetas, vamos a cazar collas. ¿Quién es el colla? Es el indio. Entonces, hay el discurso racializado y fascistizado del golpe encuentra una explicación clara en la hipótesis del capital étnico, que fue devaluado, ¿no? Entonces, en términos de reflexión para las transformaciones sociales, todo proceso de igualación, que debería ser una de las tareas de cualquier gobierno progresista, de igualación hacia arriba, no solamente tiene que venir acompañada de todo un proceso de politización, que lo habíamos debatido. Hemos creado clases medias, pero esas clases medias no votan por nosotros, sino votan contra nosotros, habíamos dicho alguna vez. En Bolivia no ha sido tanto eso. Hay algo, pero lo central es, o mejor, a esa reflexión aumentar otra. Todo proceso de igualación social que amplía el espectro de ingresos, de bienestar para la población, ha de generar, de cierta manera, o preocupación o rebelión de un sector medio que se ha de ver invadido por los arribistas. Son arribistas. Para un espacio antes habíamos 3, para el mismo espacio ahora vemos 10. Entonces, me eres incómodo. Entonces, ¿cómo puede hacer un gobierno progresista que al momento de ayudar a la gente a mejorar su condición de vida, politizando, hace que este sector pueda fusionarse o encontrar otros mecanismos de mejorar también él hacia arriba? Creo que esa es una tarea, ¿no? Claro, se hablaba cuando lo que pasó con Lula, ¿cómo es posible que tanta gente pobre luego que mejoró su condición de vida haya votado contra Lula? No se politizó, hubo todo ese debate, no se politizó, todo era como muy de arriba y no como derecho, conquistado como derecho, ya. Pero creo que ahí no es suficiente ese debate, hay que dar este otro debate. Ese sector que va a ser igualado, algo va a ser. En Bolivia se atrincheró, lo ideal es que se fusionen. ¿Cómo se hace para fusionar? Quizás en sociedades más homogéneas que la boliviana sea más posible.
la sociedad boliviana no es una sociedad culturalmente homogénea. Claramente están las fronteras que se diluyen, son porosas, pero no es una sociedad cultural y étnicamente homogénea. Lo mismo podría decir del Perú, de Ecuador, del norte argentino, no sé, hay que ver dónde. Pero creo que este es un tema que ayuda a entender qué pasó en Bolivia. Pues se revelaron estas clases medias tradicionales y tuvieron éxito al sumar a policías y militares, que fue lo que al final definió el destino del golpe.